Bueno, buenas noches a todos. Me alegra que estén acá conectados. Y vamos a comenzar este mes de cardiología con el tema de síncope. Mi nombre es Gabriel Giraldo, soy interno menor y espero que esta charla sea de su agrado. Entonces, ¿qué es síncope? ¿Cómo se define? ¿En qué paciente se presenta? ¿Y en qué momento es útil saber de este tema? Y antes de definir síncope, quiero presentarles a ustedes primero una serie de videos para determinar qué es lo importante cuando hablamos de esto. Este es el primer video. El segundo. Y este es el último video. Entonces, es importante saber de síncope porque a pesar de que estos pacientes, sin tener una historia previa, básicamente tuvieron lo mismo, se desmayaron de forma coloquial, tenemos que saber porque una persona va al servicio de urgencias, otra persona ni siquiera tiene que ir al hospital y otra persona necesita quedarse hospitalizada, admitida para continuar mayores estudios y saber la causa de este síncope. Entonces, ¿qué es síncope? Síncope se define como una pérdida transitoria de la conciencia. Y más definiciones, ¿qué es esto? Una pérdida transitoria de la conciencia es un paciente o una persona que no tiene la capacidad de respuesta, que tiene un periodo de amnesia y que, no, y que el nivel de alertamiento está disminuido. ¿Eso qué quiere decir? Que no vale si mi paciente se acuerda en el momento del síncope, no vale si de pronto quedó parado o si responde a estímulos externos. Esto no se define como una pérdida transitoria de la conciencia. El síncope es debido a una hipoperfusión cerebral, que es caracterizada por un inicio rápido, que es de corta duración, y que cuando cesa es de completamente, es como, tiene una recuperación completa y espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco aplica si el paciente quedó hablando raro, si quedó con debilidad en miembro superior o miembro inferior, o si no se siente completamente en los cinco sentidos, como decimos, que debe ser de corta duración. Suele pasar de que pacientes que tengan síncope, si bien pueden estar en el piso por unos cuantos segundos o por pocos minutos, para el paciente pudo haber pasado horas o incluso más tiempo. Entonces es extremadamente importante tener un factor externo, tener alguien que pudo haber presenciado el episodio para que se cumpla esta definición. Importante decir que síncope es diferente a la hipotimia o a colapso. La hipotimia es, o presíncope o el casi síncope, como lo dicen algunos, es, no es una pérdida transitoria de la conciencia, es la sensación de perder la conciencia. Es un paciente que se acuerda del evento, que puede responder y que te puede hablar inclusive en ese preciso momento. Y el síncope, por definición propia, no es traumático, porque podríamos decir que por una pérdida transitoria de la conciencia y que además el trauma le pudo haber inducido un trauma en la cabeza o algo. Eso no es síncope, eso es un TEC. Y este no es el tema, ese no es el tema de esta charla. También tenemos otras causas de
de pérdida súbita de la conciencia, pero que no son debidas a una hipoperfusión global, ya bien sea hipoglicemia, que este diagnóstico diferencial es el más importante a tener en cuenta en el momento de abordar el síncope, de epilepsia, la ACV, intoxicación por monóxido de carbono, entre otros. Pero bueno, hablando de la epidemiología, se dice que el síncope es extremadamente común, es decir, aproximadamente el 20% de los pacientes o de la población global van a tener o ya tuvieron síncope. Predominantemente es en mujeres y vamos a ver, nos damos cuenta que en esta tabla que tiene el grupo etario que compara edad y sexo, cada vez que avanzamos por el grupo etario, nos damos cuenta que la incidencia de síncope va aumentando y predominantemente es en mujeres. Y la causa más común, que ya se las voy a decir ahorita, antes de hablar primero de las causas de síncope. Entonces, principalmente de forma fisiopatológica, y es importante que diga fisiopatológico porque vamos a ver que estas definiciones o esta clasificación hay algunos que la desmienten, otros dicen que existen menos tipos de síncope. Existen 3 clases de síncope: el síncope reflejo, el síncope ortostático, el síncope cardíaco. Y todas estas nos van a llevar a una hiperperfusión cerebral. Ya bien sea porque tengamos un bajo gasto cardíaco o porque la resistencia periférica sea tan baja o sea tan poca que no logremos esa buena perfusión. Entonces comencemos con el síncope cardíaco. Principalmente, bueno, su nombre lo dice, síncope cardíaco, la causa principal va a ser que tengamos un bajo gasto cardíaco. Puede ser por arritmias, que ahora las vamos a ver, por cambios estructurales en el corazón, ya sea un paciente que se ha infartado, anomalías valvulares como estenosis aórtica, estenosis mitrales, enfermedades en el pericardio, o otras enfermedades de grandes vasos, ya bien sea porque el paciente tuvo un TEP, tuvo una disección aórtica o tiene hipertensión pulmonar, que me va a favorecer este bajo gasto cardíaco. Hipotensión ortostática, desde el punto de vista fisiopatológico. Ortostático o ortostatismo viene de la palabra ortostática en griego. Orto significa recto, o según la norma, stato significa de pie. Básicamente, paciente que se pone de pie y tiene el síncope. Y este ya bien puede ser porque tengo un bajo gasto cardíaco o una baja resistencia periférica, porque tengo un retorno venoso inadecuado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nos ponen litros de sangre de nuestra bulimia, se van a ir para miembros inferiores. Esto puede ser considerado como una depresión de volumen, ya bien sea porque nos ponemos de pie o un paciente que tuvo un trauma, una hemorragia, que tenga la bulimia disminuida. Esto nos lleva a un bajo gasto cardíaco. O pacientes con un tercer espacio, ya bien sea por su propia enfermedad como falla cardíaca, cirrosis, entre otras enfermedades que tienen un tercer espacio, u otra malformación o patología que me lleva a esto. Por el otro lado, de la baja resistencia vascular periférica, tenemos un daño en el sistema nervioso autónomo, tenemos una disfunción autonómica, primaria o secundaria. Primaria porque tenemos enfermedades propias del sistema nervioso, ya bien sea porque este paciente tenga un Parkinson, tenga una enfermedad de cuerpos de Lewy, entre otras, o secundario, enfermedades que no son propias del sistema nervioso, pero por sus consecuencias o desenlaces van a generar un daño. Estos son pacientes que tengan enfermedad renal crónica por la alta concentración de desechos de uremia en el cuerpo de este paciente, pacientes con diabetes, pacientes con amiloidosis, esta deposición de proteínas que pueden generar este daño estructural, llevando a una baja resistencia vascular periférica. O inducido por drogas, ya sea porque este paciente comenzó nuevos diuréticos, porque comenzó un nuevo régimen de antihipertensivos, beta bloqueadores que pueden afectar tanto la resistencia como el gasto cardíaco. Y muy importante tener en cuenta los antidepresivos, sobre todo cuando se suspenden los ISSRS, cuando se suspenden están asociados a ortostatismo. Diferencia con el otro síncope que vamos a ver, pero quiero que se graben: síncope por hipotensión ortostático, como la falta de. Tengo algo que me falta, no soy capaz de responder frente a una respuesta estresora. ¿Eso qué quiere decir? Que mi vasoconstricción frente a una vasodepresión o frente a una insuficiencia de volumen es insuficiente, o tengo una incompetencia
una incompetencia cronotrópica. Tengo la falta de contraste con el síncope reflejo. Tengo una respuesta inapropiada, algo que se está oponiendo a la respuesta que idealmente debería ser. Ya bien sea porque sea vasodepresora, es decir, genera una respuesta vasodilatadora, o cardioinhibitoria, que me lleva a una arritmia, a un bajo gasto cardíaco por disminución de la frecuencia cardíaca. O inclusive puedo tener las dos. Entonces, ¿qué se dice o cómo divido el síncope reflejo? Tengo el síncope vasovagal, que es ortostático, vasovogal ortostático, vasovogal situacional. ¿Y cómo así, Gabriel? Hace poquito me hablaste del síncope ortostático, ¿cómo así que ya tengo vasovogal ortostático? No entiendo. Falta de algo. Acá tengo algo que se está oponiendo a esa respuesta. Y hago énfasis en eso, por ejemplo. Entonces, uno de los mecanismos fisiopatológicos, hay varios, pero cuando tengo un episodio de ortostatismo, el paciente se pone de pie, inmediatamente tengo una disminución de la precarga. Eso sucede en todos, sean sanos o sean enfermos. Normalmente una estimulación de vasoreceptores, a una disminución de la presión arterial por esa disminución de la precarga, aumento las catecolaminas y de forma compensatoria aumento el intropismo, el corazón late con más fuerza. Pero como disminuye la precarga, disminuye el volumen diastólico. De esta forma, algunos mecanorreceptores, ya sean mecanorreceptores aórticos en la carótida o en el ventrículo, se van a activar porque tengo poca carga y aumento el intropismo. Se aumenta más esa respuesta del mecanorreceptor por ese estímulo mecánico, evidentemente. Y esto se conoce, inicialmente no, pero de forma clínica se conoce como el reflejo de Bessel-Harish, que ya sea porque tenga un componente cardioinhibitorio por un aumento de la aferencia vagal o por una disminución del tono simpático por un componente vasodepresor. Y es que es donde se genera el síncope reflejo. Síncope situacional son estos pacientes que en el momento de ir al baño, al hacer popó, al orinar, al comer, al momento de hacer ejercicio, estos pacientes generan esta respuesta maladaptiva, este reflejo inapropiado, precisamente por estos mecanismos, ya sea porque tengo un estímulo somático, emocional, o frente a una respuesta hemodinámica. Síndrome del seno carotídeo es otro de los tipos de síncope reflejo. Son pacientes que cuando en el momento de girar muy brusco el cuello, del afeitarse, o en el momento de ajustarse una corbata de forma muy apretada, se activa esta respuesta inapropiada, lo que nos lleva al síncope. De forma básica o de forma un poco más primitiva, podemos comparar el síncope reflejo a la respuesta fight or flight. Hay unos animales que en el momento de ser cazados o en el momento de escapar de un depredador, unos corren y otros deciden hacerse muertos. Básicamente esto es lo que pasa con el síncope reflejo. Entonces, repito, ortostatismo, ausencia de síncope reflejo, tengo algo en contra de la respuesta. Y para el síncope reflejo, les traigo esta escala, se llama escala de Calgary, no la traigo para que se las aprendan, ni mucho menos, sino para que la conozcan y sepan cuáles son las características del síncope reflejo. La importancia de las escalas es saber a qué se refieren, a qué me quieren llevar, y no. Entonces, si vemos que es un paciente con un bloqueo fascicular, asistolia o algo, pensamos en algo más cardíaco, esto da menos de 5 puntos, ¿cierto? Negativo. No nos tenemos que aprender el puntaje para saber que si un paciente viene con asistolia, pues probablemente esto no sea síncope reflejo. Si hay testigos de que el paciente se puso azul, si el síncope comienza después de los 35 años, normalmente el síncope de reflejo es antes de los 35 años y en mujeres predominantemente, del síncope es el tipo de síncope más común, especialmente el vasovagal. Si el paciente recuerda algo cuando está inconsciente, pues esto no es un síncope, como lo dice la definición. En cambio, si este paciente tiene desmayos o mareos cuando está sentado por mucho tiempo, tiene sudoración o siente calor, no se imaginan este síntoma como es de cardinal. E irónicamente, hoy durante la rotación me tocó alguien del personal salud que tuvo un síncope vasovagal. Estaba sudado en toda la cara, sí, y comentaba que sentía esta sensación de calor fulminante. O sea, es algo que te lo comenta el paciente y es súper indicativo de síncope reflejo.
o pacientes que tienen mareos o desmayos, síncope frente a dolor a maniobras médicas. Si se dice que es mayor de 2, indica que es vasovagal. Repito, esto es solo para conocer cómo es el síncope reflejo y qué nos quiere decir esta escala. Pero bueno, ¿cuál es la importancia del síncope o en dónde radica la magia de saber el síncope? Y les traigo esta escala, esta gráfica que nos muestra el seguimiento a través de los años y la probabilidad de sobrevida según el tipo de síncope que tenemos. Y vemos que pacientes que no tienen síncope, cuando se comparan con síncope vasovagal o de otras causas, que es el más común, la sobrevida no cambia mucho, inclusive pues se separa un poquito la gráfica frente a los 21 años en adelante, pero vemos que por acá mantiene muy igual la sobrevida. Cuando lo comparamos con causas desconocidas, es decir, que después de una buena amnesis, después de un buen examen físico, desconocemos la causa, la mortalidad aumenta significativamente. Y sobre todo cuando lo comparamos con una causa cardíaca, vemos que ni siquiera llegan los seguimientos de 25 años y tienen la menor probabilidad de sobrevida. Entonces, ¿qué es lo importante en el momento de evaluar a un paciente con síncope? El riesgo. Y el riesgo radica básicamente en distinguir qué pacientes de etiología cardíaca y cuáles no, en la mayoría de los casos. Entonces, vemos acá bajo riesgo son las características que les había mencionado antes, que tengan síndromes prodrómicos, que son pacientes que tienen el síncope en lugares que hacen mucho calor, que mantienen mucho tiempo parados o en lugares nos indica algo más vasovagal después de comer o postprandial. Ya sabemos que buena parte de nuestra volemia se va al lecho esplácnico cuando comemos, se disminuye la volemia y podemos tener un síncope reflejo, un síncope ortostático según la fisiopatología. Pacientes al girar el cuello, síndrome de seno carotidio. Ahora, si la historia para hablar síncope de alto riesgo, si comienza con un dolor torácico, si comienza con dificultad para respirar, dolor abdominal o cefalea, independientemente de que esto sea un síncope o no, esto nos habla de alto riesgo, puede ser un paciente con síndrome coronario agudo, pacientes que hacen ejercicio y luego tienen síncope, importantísimo, porque cuando un paciente hace ejercicio y en el momento, no después, no es que paró de hacer ejercicio y ya después tuvo el síncope, sino que es durante el ejercicio que tuvo el síncope, esto nos puede hablar de una estenosis aórtica severa, de una miocardiopatía hipertrófica o pacientes con síndrome de QT largo. Estas son causas importantes a descartar. O cuando está supino, es decir, que está acostado. Si un paciente tiene un síncope acostado, pues esto nos habla de enfermedad o de patologías de base que son importantes, que, que ya tienen una alta evolución o puede que sean muy severas. Pacientes que tienen palpitaciones e inmediatamente tienen el síncope. Esto también es muy importante. Nosotros siempre preguntamos en pacientes con fibrilación auricular, bueno, pues siente palpitaciones, le molesta el pecho, pero rara vez una fibrilación auricular te va a causar un síncope. Si una fibrilación auricular te genera un síncope es porque este paciente tiene algo de base. Entonces, ¿a qué se deben las palpitaciones? Cuando un paciente tiene palpitaciones y después tiene el síncope, lo primero que debemos sospechar es una taquicardia ventricular. ¿Qué es lo que pasa? Que la taquicardia ventricular es de tan rápida instauración y nos disminuye el gasto cardíaco de una forma tan rápida que a veces el paciente ni siente las palpitaciones. Es el síncope ya. Pero en caso de que estén presentes, sospechémoslo. Bajo riesgo solo si tenemos asociadas una cardiopatía estructural o un electro normal. Pacientes que no tengan prodromos o si los tienen sean cortos. Pacientes con historia de muerte súbita a temprana edad. ¿Y esto qué quiere decir? También esto lo podemos asociar con síndrome coronario agudo. Se dice que la carga hereditaria de síndrome coronario agudo eh, en padres y en madres, para hombres es de 65 años, para mujeres es de 55 años, es decir, si mi papá se murió de infarto a 65 años, yo tengo esa carga hereditaria del síndrome coronario agudo, y lo mismo para mi mamá, si se murió menor de 55 años, pues tengo esa carga genética. Sin embargo, el síndrome coronario agudo es poco
Si eso pasa, probablemente sea porque el paciente tenga una malformación congénita de las coronarias, pero eso hace parte de la minoría de las muertes súbitas. La mayoría son por arritmias. Entonces, si un paciente tiene un familiar de primer grado con una muerte súbita menor a 40 años, es factor de riesgo. Menor a 40 años se considera joven o edad temprana. Y síncope si estoy sentado. Con esto vamos con un lector normal o con una cardiopatía estructural. Respecto a la historia, si ya nos dice el paciente y le preguntamos, venga, usted le han dicho que usted tiene síncope, reflejo, síncope vasovagal, sí, yo tengo síncope, reflejo, síncope vasovagal, pues ya es bajo riesgo. Si no tengo ninguna cardiopatía estructural, pues es bajo riesgo. Ya por el contrario, pues si nos damos cuenta, evidentemente, que el paciente tenga algo de vaso, un síndrome coronario agudo, una falla cardíaca o una fracción de eyección reducida o un infarto previo, esto nos debe prender las alarmas y decir bandera roja. Al examen físico, una presión sistólica menor a 90, pues si está hipotenso, no se puede ir por la casa, es alto riesgo. Un sangrado gastrointestinal al examen físico. No todos los sangrados gastrointestinales me generan un síncope, pero si lo generan, es de alto riesgo, porque significa que ese sangrado gastrointestinal está comprometiendo la volemia de mi paciente. Posiblemente puede escalar un shock. Entonces, es importante considerarlo como alto riesgo. Que esté bradicárdico en ausencia de entrenamiento físico o que esté dormido, porque sabemos que cuando estamos dormidos nuestra frecuencia cardíaca baja. Y el entrenamiento físico son en deportistas de alto rendimiento, no es aquella persona que va al gimnasio 2 veces a la semana o que de vez en cuando va a la ciclovía los domingos, no, son deportistas de alto rendimiento. ¿Y esto qué quiere decir? La literatura aún no es clara en definir qué es un deportista de alto rendimiento, pero hay personas que lo son y no lo saben. Se dice que se tienen que tener un mínimo de horas de entrenamiento previas, más unos cambios fisiológicos, evidentemente. Pero si una persona entrena entre 3 a 4 horas a la semana, 3 a 4 horas todos los días, durante todas las semanas, se podría considerar como un deportista de alto rendimiento. Importante esto porque hay personas que no lo saben y hacen ejercicio pues con esta intensidad. O un soplo no diagnosticado. Sería otro de los factores de alto riesgo. Estos son los cambios en el electro. Parecen muchos y pueden abrumar un poco al comienzo. Cada uno de ellos pueden ser más sencillos de lo que aparenta. Si un paciente viene con cambios agudos de isquemia, pues claro, ¿cierto? Tiene un infarto, alto riesgo. Si tiene un bloqueo AB MOVIS 2 o de tercer grado, un bloqueo avanzado, es decir, a partir de MOVIS 2, todos los bloqueos AB son avanzados. Entonces, de MOVIS 2 para adelante. FA lenta o bradicardia menor de 40, no importa si es FA, si tengo una frecuencia cardíaca menor a 40, ya digo que estos síntomas son explicados debidos a la bradicardia. Aunque tenga una pausa sinusal mayor a 3 segundos, estando despierto, o igualmente en ausencia de entrenamiento físico. Mayor a 3 segundos, algunos les dicen como, pues Gabriel, pausa sinusal, se define como mayor a 3 segundos. Como regla general, decimos que sí, pero en pacientes que, por ejemplo, tengan una fibrilación auricular y espontáneamente pasan a sinusal, sostienen tener una pausa sinusal que se considera significativa cuando es mayor a 5 segundos. Hay ciertas excepciones, pero digamos que pausa sinusal mayor a 3 segundos. Bloqueo de rama, importante, que sea alternante. Es un bloqueo de rama alternante. Son pacientes que hacen bloqueo de rama izquierda y después hacen bloqueos de rama derecha. Entonces, se hacen bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. En otro tiempo, esto significa que pueden hacer los dos al mismo tiempo. Y cuando hacen los dos, eso es un bloqueable completo. Signos de hipertrofia o ondas co-consistentes con isquemia, una taquicardia ventricular, que el marcapasos de este paciente no esté funcionando, patrones de Brugada tipo 1, elevación del ST o prolongación del QT pensando en un síndrome de QT largo.
Y estos son los otros hallazgos que podemos encontrar en el electrocardiograma, que básicamente son estos otros, o son estos, pero por decirlo de cierto modo, de una forma menos grave, que los consideramos de alto riesgo si no encontramos otra explicación para el síncope. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si un paciente tiene síncope de bajo grado, pues este paciente puede ser mandado para la casa, se va de alta. Si no es de bajo grado ni de alto grado, pues estos pacientes podemos observarlos en el servicio de urgencias o admitirlos en caso de lo que consideremos. O sea, si tiene cualquier característica de alto grado, este paciente debe ser admitido para ser estudiado. Entonces, bueno, lo admitimos, tratamos su casa de base, pero ya que hacemos con los otros 5. Entonces, tenemos la hipotensión ortostática. Le vamos a pedir a nuestro paciente que se ponga de pie, antes tomando la presión acostado, se pone de pie y le tomamos la presión a los 3 minutos. Si este paciente tuvo una caída de la presión arterial sistólica mayor a 20, una caída de la presión diastólica mayor a 10, o está hipotenso por una sistólica menor a 90, cualquiera de estas es considerada como hipotensión ortostática. Inclusive la guía europea dice esto: si el paciente si es sintomático, probablemente el síncope sea por hipotensión ortostático. Si es asintomático, puede que sea. Si la historia no es coherente del todo con que sea un síncope ortostático, inclusive si tiene estos hallazgos, inclusive si es asintomático, pues debemos de pensarlo. Es un hallazgo extremadamente importante. También tenemos el POTS o el síndrome postural de taquicardia ortostática. Son estos pacientes que tienen esta respuesta vasodepresora, hacen una vasodilatación no lo suficiente para tumbar la presión sistólica más de 20 ni la diastólica más de 10, pero sí lo suficiente para generar una respuesta compensatoria exagerada, como un aumento de la frecuencia cardíaca más de 30 o que la frecuencia cardíaca está mayor a 120. Esta prueba es parecida a la hipotensión ortostática, solo que es por 10 minutos. Un paciente acostado, le pido que se pare por 10 minutos y si la frecuencia cardíaca aumenta estos valores, es considerado que tiene POTS. Entonces, el TIL test. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos una reproducción de los síntomas y una reproducción del patrón circulatorio. Eso está indicado en pacientes que pensamos que tengan hipotensión ortostática, síncope reflejo o síncope psicógeno. ¿Qué quiere decir con esto? Los mismos hallazgos que encontramos acá de hipotensión ortostática, si los encontramos acá en la mesa valcosulurante o en el TIL test, sería un TIL test positivo. Si por el otro lado encontramos un paciente que genera una respuesta vasodilatadora, una respuesta cardioinhibitoria compatible con un síncope reflejo, es decir, que me haga una pausa sinusal o que me genere una hora de arritmia, pues el TIL test es positivo. También aprovechamos acá para hacerles maniobras del seno carotidio a pacientes que pensamos que tengan hipersensibilidad. Esta prueba inicialmente es por 20 minutos sin medicamento. Una vez pasen los 20 minutos, vamos a utilizar nitroglicerina para inducir esta vasodilatación y reducir esta para ver cómo responde mi paciente. Pero ¿cuál es el problema con el TIL test? Que el TIL test es negativo en pacientes en los cuales más lo necesitamos. Vemos que en un síncope vasovagal que es típico, que es por desencadenante emocional, es positivo en el 92%, pero es típico. De entrada, por la misma historia clínica, ya sabemos que tiene un síncope vasovagal. Pero en pacientes que no sabemos que es atípico, que sea probablemente reflejo positivo entre el 56 y el 51%, en síncope probablemente taquiarrítmico 45%, cuando es de causa desconocida, que tenemos la duda, 36%, o inclusive en pacientes sin síncope es positivo entre el 13 y el 8%. Es decir, si es positivo nos ayuda mucho el diagnóstico, pero en caso de que sea negativo, no lo descarta.
Y que sea positivo no indica que el paciente vaya a responder bien al tratamiento. Es una prueba que si es positivo, muy bueno, si es negativo, toca seguir buscando y es muy limitada según el tipo de síncope que tengamos. Las pruebas autonómicas, que esas son pruebas relativamente económicas que podemos hacer en el consultorio y que pocas personas las conocen. La prueba de Valsalva. Eh, Idealmente, cuando tenemos una persona normal sin disfunción autonómica, sin hipotensión ortostática, cuando hace un periodo de Valsalva por ese aumento de la presión intratorácica, el cuerpo de manera compensatoria va a aumentar la presión arterial y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, al liberar el aire, que es fase 3-4 de Valsalva, vamos a ver ese aumento súbito de la presión arterial al tener esa disminución de la presión intratorácica. ¿Qué pasa si yo tengo una hipertensión ortostática neurológica, una disfunción autonómica? Tengo falta de aumento de la frecuencia cardíaca y tengo falta de aumento de la presión arterial. Frente a estos hallazgos, pensamos en hipotensión ortostática de origen neurogénico. Ya pensando en síncope situacional, pacientes que, como les dije, en el momento de ir al baño, hacer ejercicio, hacer mucha fuerza inconscientemente, muchas personas en el momento de ir al baño hacen maniobra de Valsalva. Entonces, cuando le pedimos esto a nuestro paciente, si síncope ortostático era ausencia de, acá tenemos algo que se opone. Tenemos una disminución de la presión arterial con una frecuencia cardíaca normal, ese componente vasodepresor que nos va a hablar de síncope situacional. Respiración profunda. Normalmente, cuando respiramos, tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca, un índice inspiratorio y expiratorio mayor de 15. Autonómica, este índice va a ser menor de 15, ¿cierto? No se va a llegar a esta buena variabilidad, porque el sistema nervioso autónomo no va a ser capaz de responder a esos cambios mínimos o esos cambios de la precarga que tenemos al inspirar y al exhalar. Y un mapa. Muchos de estos pacientes con disfunción autonómica tienen patrones de no dipping y reverse dipping. Eso quiere decir, cuando nosotros dormimos tenemos unos patrones de dipping, es decir, que nuestra presión arterial disminuye, pero en estos paradójicamente aumenta. Y nos hemos dado cuenta que en pacientes con patrones de no dipping o reverse dipping, es decir, que no disminuya o que aumenta, pues tienen una mortalidad aumentada. Entonces, esto es importante mandar a los pacientes con disfunción autonómica. Pasamos a la parte de monitoreo. ¿Y en quiénes va a ser o en quiénes les voy a mandar un holter o un monitoreo a estos pacientes? ¿En quiénes les voy a mandar un holter? Sí. En pacientes que les sospeche una causa arrítmica. Cuando yo mando un holter, principalmente es un síncope de causa desconocida y alrededor de más del 50% de los síncopes de causa desconocida, es decir, que no tengo ni idea, literal, síncope desconocido, principalmente son por bradiarritmias. Entre esas bradiarritmias, ya sea porque tengo una pausa sinusal o porque tenga un bloqueo AV. Principalmente entre esas dos causas va a estar el síncope de causa desconocida. ¿A quiénes le mando un holter? Son pacientes que tengan síncope de causa recurrente. ¿Por qué? Porque el holter yo usualmente lo mando por 24 horas. Entonces, ¿recurrente qué es? Que tenga por lo menos un episodio sincopal, por lo menos una vez a la semana, menos de 7 días. ¿Qué es lo que pasa? Que el holter, a pesar de ser un muy buen examen, y si el trazado electrocardiográfico es compatible o concuerda con el episodio sincopal, pues me hace el diagnóstico, pero tiene un mal rendimiento. Se dice que alrededor del 12% es el rendimiento del holter, es decir, la mayoría de nuestros pacientes no van a tener un episodio, una bradiarritmia o un episodio en el momento en que le pongo el holter. ¿Qué pasa si es negativo? Hay otras opciones. Le podemos poner este dispositivo externo que se puede colocar por lo menos 7 días. Está indicado en pacientes que tengan un episodio sincopal cada mes, menos o igual de 4 semanas. Y en caso de que sea negativo,
y aún tengamos la sospecha, o pacientes que te digan como, no, doctora, o una vez cada 2 meses, le podemos colocar este monitor de eventos, que es un monitor cardíaco implantable. Hagan de cuenta que es como un YADEL, ¿cierto? El procedimiento es similar, se coloca de forma subcutánea debajo de la piel, más o menos del tamaño de una USB, y se deja por 1 o 2 meses. Ya cuando el paciente tenga síntomas, irá a consulta externa y ahí van a revisar si el trazado electrocardiográfico es compatible con el episodio sincopal o con los pródromos que el paciente podría tener. Ya otras pruebas es electrocardiograma en caso de que pensemos de que sea de origen cardíaco, la ecocardiografía, un test de perfusión mocárdica o cateterismo, estudios electrofisiológicos en caso de que lo consideremos pertinente. Otros exámenes son la glicemia. La glicemia importantísimo, pues de hecho solo 2 paraclínicos son pertinentes para pedir en episodio sincopal en el servicio de urgencias, y es que a todo paciente que me llegue con episodio de síncope le voy a pedir un electro y una glicemia. Dímero de troponinas, Doppler de carótida, un TAC no son ideales para evaluar un síncope. El TAC, en caso de que pensemos que tenga una ACV, el Doppler de carótidas, ya sabemos desde hace mucho que no está indicado para evaluar el síncope, y de hecho, pues, si le hacemos un Doppler de carótida para que el paciente tenga un síncope o una ACV, la estenosis carotídea debe ser severa y bilateral, y el estetoscopio basta para eso. En el examen físico escucharíamos un soplo, entonces no es el indicado en ninguno de los dos escenarios. Para hablar del tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? El síncope reflejo, pues nos vamos a dar cuenta que su tratamiento no difiere mucho del síncope ortostático. Principalmente es cambiar el estilo de vida, que el paciente reconozca cuáles son los pródromos o cuáles son las situaciones que los llevan al síncope. Si se logra prevenir eso, se logrará prevenir el síncope, y esa es la estrategia más eficaz. Ya en caso de que sea una forma grave o recurrente, si tengo un fenotipo de presión arterial baja, es decir, un fenotipo vasodepresor, pues vamos a utilizar fludrocortisona o midodrina. Si tengo pródromos, puedo utilizar maniobras de contrapresión. ¿Cuáles son estas maniobras? Decirle al paciente que agarre con las 2 manos y haga fuerza, que las 2 piernas las cruce, que haga así, con las 2 piernas, tratando de aumentar ese retorno venoso. Ya si estos pródromos son muy cortos, es el tratamiento como intervención, un holter podría ser una buena opción. Si tengo fármacos hipotensores, si este paciente comenzó beta-bloqueadores, antihipertensivos, lo que hemos hablado antes, pues interrumpirlos, disminuir la dosis o tratar de cambiarlo por otras opciones terapéuticas. Si vemos que hay una cardioinhibición dominante, una bradiarritmia, está indicado un marcapasos. Ya el síncope de hipotensión ortostática, lo mismo, formación, cambios en el estilo de vida, aumentar la hidratación, la ingesta de sal para tratar de aumentar la volemia. Y si estos síntomas persisten, igualmente, maniobras de contrapresión, medias de compresión, midodrina, fluidocortisona. ¿Qué pacientes va a estar indicado un marcapasos? Principalmente en bradiarritmias, ya sea porque tengo un bloqueo avanzado o una bradicardia menor a 40, lo que ya habíamos hablado, y que estas no sean reversibles. Quiere decir, si el paciente tuvo síncope porque le aumentaron la dosis de bloqueadores, de betabloqueadores, no, pues llamémosle primero la dosis de betabloqueadores antes de ponerlo marcapaso. Ya la ablación indicada en taquicardia ventricular o en taquicardia supraventricular. Importante lo que les dije ahorita, si el paciente con una taquicardia supraventricular me hizo un síncope, busquemos otras alteraciones estructurales. Rara vez una taquicardia supraventricular te va a hacer un síncope, a no ser que tenga una estenosis aórtica de base o una estenosis mitral o algo de base, o una alteración estructural de base. Un cardiodesfibrilador
son en pacientes que tengan una taquicardia ventricular que no respondan a la evaluación. Y si bien este dispositivo no te va a disminuir la incidencia de síncope, te va a salvar de una muerte súbita. Porque teóricamente el paciente tiene una muerte súbita y es resucitado y reanimado por el cardiodesfibrilador. Pero es de forma preventiva, por decirlo de cierta forma. Una fracción de eyección menor a 35%, no tanto porque tenga el síncope, sino por la propia guía o el propio algoritmo del tratamiento de la falla cardíaca, que próximamente tenemos una charla de eso y nos van a hablar muy bien en qué caso está indicado tener este dispositivo implantable. Una TB por infarto previo, ya si tengo una TB con infarto previo y lo trato de hacer una evaluación, pues ya este paciente tiene una cicatriz de base por el propio infarto, entonces este dispositivo estaría indicado. Síndrome de QT largo o que el paciente. Entonces, vamos a acabar con dos casos clínicos. En el primero tenemos un paciente masculino de 17 años que es previamente sano, no tiene antecedentes, y él consulta porque mientras estaba jugando fútbol tiene un episodio de síncope. Él nos cuenta que presentó un mareo, visión borrosa y posteriormente perdió el consentimiento. Aproximadamente por 30 segundos nos cuentan las personas que estaban presentes ahí. No se tuvieron movimientos anormales de incontinencia urinaria y recuperó espontáneamente sin desorientación posterior. Usted decía hacer una prueba de esfuerzo porque trata de reproducir los episodios sincopales en el momento que estaba haciendo ejercicio. Y efectivamente, cuando el paciente estuvo en la fase de esfuerzo máximo, el paciente presentó una taquicardia ventricular y tuvo un síncope. ¿Qué es lo importante con esto? ¿Y a qué quiero llegar? Que un paciente que tuvo un síncope con ejercicio, es verdad, debemos hacerle una prueba de esfuerzo, ya sea porque pensemos en una taquiarritmia, en una miocardiopatía hipertrófica, pero antes de eso, hacerle una ecocardiografía. ¿Por qué? Porque si este paciente, pues evidentemente, si tiene una estenosis aórtica, si tiene una miocardiopatía hipertrófica y se la vemos en el ecocardio, pues ya sabemos la causa del síncope, no es necesario hacer la prueba de esfuerzo. Y si se la hacemos en el ecocardio, pues el paciente va a presentar el síncope cuando lo hacemos y puede eso llevar a desenlaces no tan gratos para el paciente. Y para nosotros tampoco. Este es el segundo caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 85 años que no tiene antecedentes. Ella consulta el servicio de urgencias por un episodio de pérdida de la conciencia. Se refiere que desde hace 4 días ha presentado diarrea líquida abundante, sin moco, sin sangre, con múltiples episodios. Usted trata de decirle cuántos episodios al día tuvo y ella no es capaz de decirte. Te dice múltiples episodios al día, acompañado de náuseas, debilidad generalizada y calambres musculares. La mañana de hoy ella intenta ponerse de pie al salir al baño, tuvo un episodio sincopal y por eso asiste al servicio de urgencias. Su compañero en el servicio de urgencias que no asistió a la charla de síncope le parece que es de causa ortostática y le da de alta con loperamida y muy buen reposo. Antes de eso sabe que le tiene que tomar un electrocardiograma y una glicemia. Y en el electro le apareció esto. Entonces, llama la atención este electro, una depresión del ST prácticamente global en todas las derivadas, un QT prolongado y una sonda SU presentes. Y esto es para recordar y hacer énfasis que una de las causas más comunes de hipocalemia. Entonces, nunca olvidar eso. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido y hayan aprendido un poquito.